Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar con ustedes, siempre apostando por la juventud, por la nueva generación. Y no sé, por favor, ¿podrían confirmarme que si es que se ve mi pantalla o todavía no hemos compartido imagen? Aún no se puede visualizar su pantalla, doctor. Perfecto, vamos entonces a compartirla. ¿Me dan esa facilidad, por favor, para poder compartir la pantalla? ¿Me confirman si ahora se ve? Sí, doctor. Falta agrandar la presentación y ya está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, hipertensión endocraniana es un síndrome, ¿no? Es el síndrome hipertensivo endocraniano. En realidad, la hipertensión endocraniana puede ser generada por muchas causas, desde lo que son isquémicas, hemorrágicas, tumorales, infecciosas. También puede ser generada por la hidrocefalia, que puede ser comunicante o no obstructiva, o también por una hidrocefalia no comunicante. En principio, lo más básico que hay que recordar es que a nivel cerebral tenemos tres sustancias que representan la famosa doctrina de Monro-Kelly. Básicamente, la sangre representa el 10% del contenido endocraniano, el líquido cefalorraquídeo otro 10%, y finalmente un 80% representa el parénquima cerebral. Cuando esta triada es alterada, por ejemplo, cuando aumenta la sangre por una hemorragia, obviamente una hemorragia cerebral, esto genera hipertensión endocraniana. El otro ejemplo, cuando existe hidrocefalia, aumenta el líquido cefalorraquídeo, una hidrocefalia obstructiva, por ejemplo, por la presencia de un quiste aracnoideo o la presencia de un quiste por neurocisticercosis en el acueducto de Silvio, va a generar hidrocefalia porque aumentó el líquido cefalorraquídeo. La presencia de un tumor cerebral como un glioma, un glioblastoma, genera también un efecto de masa exuberante y también genera hipertensión endocraniana. Como ven, el secreto es reconocer estos tres componentes. Si tenemos en cuenta ello, tenemos prácticamente más de la mitad de la batalla ya ganada. Ahora, ¿por qué se produce la hipertensión endocraniana? Hay que recordar que tenemos la famosa presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral se calcula a través de la presión arterial media y se le resta la presión intracraniana. Como sabemos, generalmente la presión intracraniana representa un estándar menor a 10 milímetros de mercurio. Cuando superamos los 20 milímetros ya estamos ante hipertensión endocraniana. Entonces, es lógico pensar que si aumento la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral comienza a disminuir. Y la presión de perfusión cerebral nos ayuda a mantener un cerebro, un tejido cerebral bien irrigado. Sabemos que existe hipertensión endocraniana leve, cuando generalmente los valores van de 20 a 30 milímetros de mercurio, moderada de 30 a 40 y severa mayor de 40 milímetros de mercurio. Quiero detenerme aquí porque cuando estemos ante la presencia de una hipertensión endocraniana severa, estamos sometiendo al tejido cerebral a un daño muchas veces irreversible. Por ejemplo, los infartos de cerebro extenso generan un edema citotóxico, ya veremos más adelante los tipos de edema, y este edema citotóxico, un infarto extenso que se tape la basilar, la cerebral media, va a llevar a que el paciente ingrese a un término triste, nefasto, pero muy común si no es tratado a tiempo, como es la muerte cerebral. Aquí les he traído una imagen de de un estudio llamado fondo de ojo o fundoscopía. Como pueden ustedes apreciar, la papila, que debería estar bien definida, aquí vemos los bordes pobremente definidos, incluso se ven los vasos dilatados, y esto es un hallazgo característico de la hipertensión endocraniana, que debe ser realizado en todo paciente que se sospeche de ese diagnóstico. Todo estudiante de medicina debería hacer fondo de ojo,
antes de graduarse y entender que esto no solamente lo hacen los oftalmólogos, sino como cultura general, porque muchas veces ustedes van a afrontar situaciones en donde no tenemos un monitoreo intracraneal, no tenemos un ecógrafo para ver la vaina del nervio óptico o ver el índice de resistencia y pulsatilidad, y muchas veces con la clínica y un buen fondo de ojo podríamos llegar a el diagnóstico. Causas de hipertensión endocraniana. En realidad nombré algunas, pero acá las tenemos. Si ustedes recuerdan la triada de Monroe y hasta el diagnóstico. Cuando aumenta el contenido hemático, como ya sabemos, las hemorragias, que pueden ser espontáneas, asociado principalmente a la hipertensión arterial como principal factor de riesgo. Recordar que las hemorragias cerebrales por hipertensión arterial generalmente afectan los ganglios basales y la protuberancia. También podemos tener hematomas subdurales, que lo vemos muy común en adultos mayores, sobre todo aquellos pacientes que superan los 65 años y consumen aspirina o clopidogrel, que son antiagregantes plaquetarios. Podemos también tener hematomas epidurales, que generalmente son de origen traumático. Y esto lo vemos sobre todo en gente joven que ha tenido un accidente de tránsito. Las hemorragias intraparenquimales pueden ser asociadas a hipertensión arterial, que son los que se encuentran principalmente en los ganglios basales, porque se producen microaneurismas, también llamados de Bouchard, a nivel de las arterias lenticuloestriadas y estas se rompen ante la presión arterial. Pero existen casos de hemorragias no asociadas a hipertensión arterial en adultos mayores, Ya como por sabes. ejemplo es la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide. Ahora, también tenemos causas de hipertensión endocraniana asociado a aneurismas cerebrales. Hay que recordar que a nivel latino, 1 a 4% de pacientes tienen un aneurisma cerebral y no lo sabe. Y ojo con este detalle, porque el síntoma más frecuente de aneurisma cerebral es la cefalea centinela, que viene a ser el aumento progresivo de la cefalea, que muchas veces se parece a la migraña. Es pulsátil, hemicraneal, asociado a náuseas y vómitos, pero la gran diferencia entre la cefalea centinela y la cefalea vascular por migraña es que la centinela aumenta en intensidad y frecuencia antes que se rompa el aneurisma. También tenemos una injuria axonal difusa, que básicamente son microhemorragias de la sustancia blanca yuxtacortical post-traumatismo cráneoencefálico. Muchas veces estas microhemorragias no se evidencian en tomografía y se sospechan en el contexto clínico de un paciente en coma post-TEC, cuya tomografía aparentemente no tiene cambios exuberantes, pero en una resonancia sí vamos a ver muchas microhemorragias, sobre todo en una secuencia llamada susceptibilidad. También tener cuidado, obviamente, con las malformaciones arteriovenosas, que son frecuentes. La malformación vascular más frecuente es el angioma venoso, que tiene la forma de una cabeza de medusa. Generalmente son asintomáticos y son hallazgos incidentales en una neuroimagen, pero también es posible tener malformaciones arteriovenosas que pueden romperse y están asociados claramente a la localización. Es más fácil que una malformación se rompa si tiene drenaje profundo. Si es más grande la malformación, mayor riesgo de romperse. Y si se encuentra en una zona elocuente consideramos, por ejemplo, el área de Broca, que como sabemos se encuentra en el giro frontal inferior, principalmente en su segmento anterior, el área de Wernicke en el giro temporal superior, sobre todo en su segmento posterior, y áreas visuales, como ya conocemos, el área 17 de Brodmann. También hay que recordar que las infecciones pueden generar hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque las infecciones generan muchas veces dificultad en la movilización del líquido cefalorraquídeo, que ya puede ser por hiperviscosidad del líquido o por una hipofunción de las vellosidades aracnoideas de Pacchioni. También puede generarse porque comienza la membrana, la meninge, fabricar eh, una sustancia proteinácea y ello obviamente aumenta la viscosidad y puede llevar también a hipertensión endocraniana. Las causas más frecuentes de hipertensión endocraniana en nuestro contexto es la tuberculosis. También recordar que la tuberculosis afecta generalmente los pares craneales oculares,
hay un engrosamiento paquimeningio difuso y también hay otro grupo de enfermedades que no son tanto infecciosas, pero sí son paquimeningitis crónicos como la sarcoidosis. Tenemos los infartos isquémicos que ya habíamos comentado. eh, Cuanto más grande es el vaso tomado, más extenso es el infarto. Por ejemplo, como la carótida, una disección carotidia, la basilar, que son infartos catastróficos y hay que actuar rápidamente. Nosotros ofrecemos tratamiento endovascular en fase hiperaguda, o sea, dentro de las 24 horas, porque realmente si el paciente con un vaso proximal, que viene a ser carótida, basilar, por ejemplo, también la cerebral media anterior, no es tratado correctamente y a tiempo, ese paciente no solamente va a quedar secuelado, sino que va a ser un exuberante efecto de masa y definitivamente podría fallecer por hipertensión endocraniana. También comentaba que las neoplasias son causas de hipertensión endocraniana, un glioblastoma multiforme, un astrocitoma, un oligodendroglioma, un sarcoma cerebral, son causas también de hipertensión endocraniana, porque recuerden la triada de Monro-Kelly, la presencia de un tumor obviamente va a aumentar ese 80% de tejido cerebral y va a pasar a ser un 95, a veces 100%. Las vasculitis, en nuestro contexto, las vasculitis más frecuentes también son de origen neuroinfeccioso. En Europa generalmente son primarias, asociados más a un cuadro reumatológico, pero en nuestro contexto nacional es muy común la vasculitis secundaria a tuberculosis. La hidrocefalia, que como bien decía, podemos tener hidrocefalia comunicante. La causa más frecuente, por ejemplo, son esos pacientes con hidrocefalia a presión normal, seguido también otro tipo de hidrocefalia comunicante, o sea que no está obstruido la vía, por ejemplo, los pacientes que han tenido una hemorragia previa. Los pacientes que han tenido una hemorragia previa, pasados los años, pueden hacer hidrocefalia porque simplemente el drenaje venoso no es el mismo. También tenemos la encefalopatía hipertensiva, pacientes, y tuvimos hace poco un caso, una mujer que haciéndole una trombectomía mecánica, hizo hipertensión arterial y bueno, luego desarrolló una encefalopatía hipertensiva y una enfermedad conocida como síndrome de vasoconstricción reversible de fosa posterior. Afortunadamente fue tratada a tiempo, pero hizo cuadro de hipertensión intracraneal. Y finalmente tenemos la hipertensión intracraneal idiopática, que generalmente se asocia a mujeres en edad fértil con un índice de masa corporal mayor a 30. También se puede ver en hombres, aunque es raro, y se sabe que una de las teorías de esta hipertensión intracraneana es la estenosis del sistema venoso profundo, en este caso, seno venoso transverso y sigmoideo. Ahora se estila no solamente hacer tratamiento médico, sino también por tratamiento endovascular. Nosotros ingresamos vía transvenosa y dilatamos el seno venoso, generando disminución exuberante de los síntomas y obviamente también de la hipertensión endocraniana. Aquí tenemos un esquema muy conocido donde hablamos los tipos de herniaciones y realmente la herniación más frecuente, quédense con la herniación transfalsina. La herniación parafalsina o transfalsina es cuando la sustancia blanca de, en este caso, la región paramediana frontal derecha, cruza la línea media, desviando también, obviamente, y colapsando el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Esta es la más frecuente, es la famosa herniación parafalsina. Generalmente va de un hemisferio, en este caso, si tenemos acá un tumor, sería de derecha a izquierda. Ahora, los edemas cerebrales tenemos tipos. Hay dos principalmente. En la literatura hablamos de cuatro, pero me voy a centrar de estos tres en principalmente, pero hay dos que son los más comunes y paso a hablar a continuación. Edema citotóxico, que generalmente está asociado a los infartos cerebrales, el edema vasogénico, que generalmente está asociado a tumores cerebrales o efecto de masa por una hemorragia, edema intersticial o trance ependimario, que muchas veces está asociado también a una hidrocefalia obstructiva o no comunicante, y el edema hidrostático, que los vemos generalmente en esta disvariación de electrolitos, por ejemplo, cuando tenemos hiponatremia
y corregimos rápidamente el sodio, va a generar un síndrome llamado mielinolisis pontina, que viene a ser una enfermedad desmielinizante secundaria, poco común, pero generalmente son con mucha sintomatología neurológica. Acá tenemos el ejemplo típico de edema citotóxico, que se genera por un infarto cerebral. Llévense esto a casa. Vean ustedes la restricción. Esto es una resonancia magnética. Tenemos una secuencia de difusión subdividido en difusión o B1000. Vean cómo pinta en la imagen C. Y la imagen B es una imagen de perfusión. La imagen A es una difusión normal. Comparen un paciente normal con un paciente con infarto cerebral. Y vean ustedes que prácticamente ha tomado gran parte del cerebro, casi un 70%, y le decimos a esta imagen blanca, hiperintensidad en difusión, le decimos restricción. Este infarto es extenso, probablemente ha tomado toda la cerebral media, y si no hacemos tratamiento endovascular, extraemos el coágulo, este paciente no solamente va a tener mal pronóstico, sino que va a ser hipertensión endocraniana maligna y va a fallecer. El segundo paso, si no es candidato para tratamiento endovascular, es hacer una craneotomía descompresiva preventiva. Eso también se estila, ha demostrado mejorar la calidad de vida, la supervivencia del paciente, si obviamente es hecho y realizado a tiempo. Acá tenemos el segundo tipo de edema, el edema vasogénico. Como ven, aquí hay una lesión neoformativa que compromete el cuerpo calloso, sobre todo lo que viene a ser el esplenio. Vemos que esta lesión neoformativa también está invadiendo el septum pellucidum, y definitivamente esta lesión tumoral también está generando este efecto de masa y edema vasogénico en alas de mariposa. Vean ustedes los ventrículos laterales y vean sobre todo los segmentos posteriores o los atrium posteriores de los ventrículos laterales tienen patrón en alas de mariposa. Es el edema característico del edema vasogénico, o sea, digitiforme en alas de mariposa. Lo van a ver muy frecuente en tumores cerebrales. En cambio, en lesiones isquémicas, en infarto, van a ver edema citotóxico. En lesiones tumorales van a ver edema vasogénico. En lesiones infecciosas, cisticercosis, tuberculosis, van a ver edema vasogénico. En hemorragias cerebrales van a ver edema vasogénico. Pero en los infartos cerebrales, infartos por oclusión de una arteria, van a haber edema citotóxico. En pacientes que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica, los que hicieron paro circulatorio cerebral y tienen muerte cerebral, van a haber un exuberante edema citotóxico. Tenemos también acá el edema transependimario o intersticial que se produce por hidrocefalia. Vean ustedes, le decimos intersticial o transependimario porque a través del epéndimo pasan a la sustancia blanca periventricular, sobre todo en este patrón también de alas de mariposa, pero sobre todo en las astas se evidencia. Y este es el patrón específico. Comparen con el caso anterior, donde tiene ala de mariposa bien marcado, y sobre todo en una región adyacente al tumor. Aquí no se ve un tumor, pero sí se ve el edema periventricular, edema intersticial. Cuando vean este tipo de edema, es muy probable que el paciente tenga hipertensión endocraniana y habría que colocar un derivador de drenaje ventricular para poder ayudar a desaguar un poco el líquido cefalorraquídeo y mejorar los síntomas. Y bueno, en el contexto clínico, en realidad lo más frecuente es la famosa triada de Cushing. Hay hipertensión arterial con bradicardia y también existe alteración respiratoria. Pero generalmente la triada de Cushing lo van a ver en pacientes en coma. Antes de llegar al coma, primero el paciente se queja de cefalea intensa, una cefalea que aumenta progresivamente, se asocia muchas veces a náuseas o ya incluso a vómitos explosivos sin náuseas previas, sobre todo en tumores cerebrales, alteración de las funciones mentales. El paciente comienza a presentar somnolencia, luego sopor y finalmente entrar al coma. Es importante recordar que si ya estamos ante un paciente en coma, hay algunas evaluaciones neurológicas básicas que debemos saber, como por ejemplo evaluar bien los reflejos pupilares, tanto directo como indirecto o consensuado. Importante evaluar el reflejo corneal
y también evaluar el reflejo vestibular para ver si tenemos los famosos ojos de muñeca. Porque un paciente en coma es un paciente que no nos va a aportar mucha información verbal, pero sí mucha información clínica. Y la habilidad del médico es en saber encontrar la lesión a través de estos tres signos, que generalmente te hablan de disfunción de tronco. ¿Y por qué es importante saber si estamos ante una lesión de tronco, estimados alumnos? Porque las lesiones de tronco muchas veces preceden a la muerte cerebral. Mientras el paciente tenga reflejo pupilar, reflejo corneal y tenga reflejo vestíbulo ocular, o sea que no tenga ojos de muñeca sería esto, porque generalmente es este el fenómeno que ocurre clínicamente. El paciente fija la mirada cuando el tronco está intacto, pero cuando ya no fija la mirada y sigue a la cabeza al movimiento cefálico es porque hay compromiso de tronco. Entonces, aquí está el ejemplo de un caso normal. Vean ustedes, si yo giro la cabeza a la izquierda, la mirada queda central, si giro a la derecha queda central. Los ojos de muñeca no. Gira la cabeza y los ojos van a la misma posición. En un niño también es difícil evaluar la hipertensión intracraneana y definitivamente acá tenemos que valernos muchas veces con algunos signos neurológicos, también como por ejemplo la fontanela abultada, muchas veces dolorosa. Vean ustedes la congestión venosa. Recuerden que ese cráneo es parcialmente cartilaginoso y parcialmente óseo. Puede haber macrocefalia, ¿no? Y obviamente los ojos, por compromiso del tronco encefálico, sobre todo de los pedúnculos cerebrales, la mirada la dirige hacia abajo, o la mirada o el signo del sunset. Sobre las pruebas diagnósticas, en realidad tenemos pruebas no invasivas y pruebas mínimamente invasivas. Honestamente, conseguir una prueba estándar que viene a ser el monitoreo de la presión intracraneal invasiva es muy difícil, solo es posible a veces en UCIs de clínicas y hospitales nacionales, pero de allí tenemos que valernos mucho del contexto clínico y también valernos de algunas pruebas mínimamente invasivas, como lo es la ecografía. La ecografía cerebral. Nosotros medimos la vaina del nervio óptico. Generalmente la vaina del nervio óptico lo medimos 3 milímetros detrás de la retina. En promedio hacemos 2 mediciones de ese nervio óptico y sacamos una media. Por ejemplo, si la vaina del nervio óptico mide más de 5 milímetros, es un valor sensible para pensar en hipertensión endocraniana en el contexto clínico. Pero si la vaina del nervio óptico mide más de 6, ya es un valor específico. En conclusión, una vaina del nervio óptico mayor a 6 milímetros en el contexto de un síndrome hipertensivo endocraniano confirma la sospecha diagnóstica. Ese valor ténganlo en cuenta. La medición de la vaina del nervio óptico lo hacemos con un ecógrafo, con un transductor lineal, lo colocamos sobre el párpado y obviamente en la imagen del nervio óptico hacemos la medición respectiva. Pero también la ecografía transcraneal, me centro aquí porque puede medir de forma indirecta la hipertensión endocraniana a través de los índices de pulsatilidad y resistencia. Si me permiten, me gustaría mostrarles más o menos cómo es este fenómeno. Voy a compartir nuevamente la pantalla, pero esta vez lo voy a hacer con un demo. No sé si me pueden confirmar si están viendo mi pantalla, por favor, del demostrador. Sí, doctor. Sí, se está observando. Muchas gracias. Entonces, vean ustedes, acá estamos midiendo la presión intracraneana a través de la medición de los flujos sanguíneos cerebrales. Voy a colocar en la imagen, para que vean al paciente, el transductor lo colocamos en la región temporal y una presión normal lo vamos a ver así. Con un IP relativamente bajo, el IP es el índice de pulsatilidad, que va de 0.7 a 1.2. Pero a medida que aumenta la hipertensión endocraniana, pasa este fenómeno. Si yo aumento la presión intracraniana, vean cómo el IP
comienza a aumentar, por ejemplo, que este paciente tenga una hemorragia subaranoidea, si aumentamos la presión intracraneana, vean cómo el IP va aumentando. Y en ese contexto, si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene altas probabilidades de hacer muerte cerebral, vamos a ver este fenómeno, por ejemplo. En un paciente con muerte cerebral, los flujos sanguíneos caen de tal magnitud que la irrigación se hace mínima y pasa este fenómeno de perfusión. Vean el fenómeno de hipoperfusión. Entonces, importante recordar cómo se genera este fenómeno de la famosa presión de perfusión cerebral. Bueno, regreso a la pantalla. Y en realidad, la ecografía, honestamente, se ha vuelto en un paradigma para nosotros, para lo que es la medición a la cama del paciente de la hipertensión endocraniana. Ahora, respecto a lo que es el tratamiento, es importante recordar que va a depender el tratamiento de la causa, de todas las causas que hemos nombrado el día de hoy. Si es una hipertensión asociada a un stroke, ¿cuál sería el tratamiento? Tratar el ACV. Dentro de las 24 horas, trombectomía mecánica o trombolisis dentro de las 4.5 horas. Si es un sangrado intracraneal, detener el sangrado. Muchas veces los sangrados de origen hipertensivo calman si controlamos la presión arterial. La meningitis genera hipertensión endocraniana, lo que hay que hacer ahí es tratar la meningitis. En el contexto, si es una bacteriana, si es una meningitis viral, si es una meningitis fúngica. Trauma, un TEC, obviamente existe traumatismo cráneoencefálico leve, moderado y severo, y dentro de ellos usamos la escala de Glasgow para ayudarnos. Y definitivamente el contexto clínico no solamente debe ser guiado por el instinto, sino también por una buena imagen cerebral. Cuando ustedes tengan pacientes con síntomas de hipertensión endocraniana brusca, hasta que se demuestre lo contrario, puede ser un ACV y generalmente es un hemorrágico, por eso sugerimos una tomografía. Y en la tomografía nos va a ayudar a determinar si realmente hay signos de hipertensión endocraniana, como obviamente una hemorragia o un infarto extenso o la presencia de una tumoración cerebral y ende va a generar desviación de la línea media, colapso de los ventrículos laterales, borramiento de la sustancia gris, sustancia blanca o pobre diferenciación, borramiento de los surcos y fisuras, también va a generar este fenómeno. En caso se confirme de que claramente es una hipertensión endocraniana reversible, hay que actuar rápidamente. Si esto es una hemorragia y la hemorragia es extensa, la trepanación craneana ayuda, la extracción de la hemorragia ayuda. Si es un infarto maligno extenso, el tratamiento endovascular también. Definitivamente, importa mucho el enfoque. Y si hay una hidrocefalia por una hemorragia intraventricular, el drenaje ventricular externo también ayuda. Definitivamente, estimados alumnos, la fisiopatología de la hipertensión endocraniana, para resumir, está asociado sobre todo a la causa. Y generalmente en nuestra experiencia la causa es vascular, la primera causa, la segunda causa tumoral y la tercera causa infecciosa. Si estas no son tratadas correctamente, la hipertensión endocraniana tranquilamente puede pasar de 20 a 30 milímetros de mercurio, a 40, y cuando llega ya a más de 70 milímetros de mercurio, estamos a un paso de la muerte cerebral. Y lamentablemente, si no tomamos medidas,
rápida, el paciente va a entrar en el diagnóstico clínico de muerte cerebral y ya ese diagnóstico es irreversible. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, con todo gusto responderla. Muchas gracias, doctor. Los participantes, si tienen alguna duda, le pueden escribir en el chat o también prender su audio, no hay ningún problema. En realidad es un tema muy interesante. Apáguenlo, por favor, por favor. Hay mucho que aplicar. Yo quiero que lleven a casa lo medular de la hipertensión endocraniana, que básicamente es diagnosticado a tiempo, es tratado a tiempo, el pronóstico es bueno. Pero cuando no se da de esa forma, tenemos serios problemas. Aquí veo una pregunta, dice, ¿en qué caso se usa manitol? Bien, el manitol es un diurético y es un diurético osmótico, o sea que por ósmosis el líquido pasa de un espacio a otro espacio. El manitol lo usamos en pacientes, por ejemplo, que sospechamos de hipertensión endocraniana, que hemos hecho estudios imagenológicos y hemos confirmado. Lo usamos en pacientes con tumor cerebral, principalmente. En segundo lugar, en pacientes que tengan alguna lesión hemorrágica, y en tercer caso lo usamos en pacientes que tengan isquemias extensas y que no han sido tratados a tiempo. El problema del manitol es que tiene mucha variabilidad hemodinámica, porque como es un diurético, puede generar demasiada alteración de la volemia, puede hipoperfundir al cerebro y puede afectar también la presión de perfusión cerebral. El manitol generalmente lo usamos por pocos días y yo personalmente lo uso en dosis altas de carga, entre 0,5 a 1 gramo por kilo, y luego voy bajando progresivamente. Se ha demostrado que más de 7 días ya el manitol deja de ser efecto, por lo que había que buscar otra alternativa, como también son los corticoides, sobre todo en edema vasogénico, y obviamente la craniotomía descompresiva en el caso de las lesiones isquémicas extensas. Hay otro grupo también que son las soluciones hipertónicas, que es el cloruro al 33%, que también ha demostrado mejorar. Hacen menos cambios hemodinámicos, pero el problema del cloruro del hipersodio es que puede elevarles demasiado rápido el sodio y generar el cuarto tipo de edema que habíamos comentado el día de hoy, que es el edema hidrostático. Por eso es que el aplicar hipersodio hay que hacerlo siempre guiado de su AGA y electrolitos para no disparar el sodio, porque si disparamos el sodio estamos en problemas. El bajarlo bruscamente y el elevarlo bruscamente puede llevarnos a mielitis pónica. Muchas gracias, doctor. ¿Podría dejar de compartir su pantalla, por favor? Con todo gusto. Mientras que presento algo. Justo ha llegado también otra pregunta que dice, ¿qué tan efectivo es el uso de dexametasona en el caso de hipertensión intracraneana? Es muy efectivo, sobre todo en cuadros neuroinfecciosos como la meningitis. Podemos usar corticoides como la prednisona y corticoides como la dexametasona. Personalmente uso la dexametasona si es que tenemos eh, síntomas muy marcados. Yo generalmente sugiero el protocolo de 8 miligramos STAT y luego 4 miligramos endovenoso cada 6 horas. Recordar que 25 miligramos de prednisona representan 4 miligramos de dexametasona. Si el paciente sale de fase crítica, podrían pasar de endovenoso a oral bajo la fórmula previamente descrita. Muchas gracias, doctor.
De parte de la promoción ingresante 2021 de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Manuel Alfonso Moquilla Valle por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema hipertensión endocraniana el día lunes 4 de marzo del 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación acreditado por el CMP. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por predisponer también de su tiempo para dictar este tema tan importante, al igual que responder las preguntas. Muchísimas gracias. Un placer, cuando gusten. Estamos acá para apoyarles y creemos mucho en la nueva generación médica de estudiantes y estamos siempre dispuestos para darles la mano. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. El certificado se lo Saludos. estarán enviando a la brevedad. Gracias. Muchísimas gracias. Un honor para mí. Gracias.